vamos a continuar y terminar lo que el Señor dice acerca del acto espiritual de dar para la obra. Así que vamos a ir a un capítulo y a unos versículos que obviamente son muy recurrentes a la hora de explicar la costumbre evangélica y exclusivamente evangélica de honrar al Señor con la alabanza, con la adoración, pero también con nuestras posesiones, nuestros bienes, sean muchos o pocos, pero nosotros adoramos también, hemos incluido en el proceso de la adoración al Señor también honrarle con lo que es material, la ofrenda monetaria, la ofrenda económica, el dinero que nosotros disponemos para la obra de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 9 hay un contexto muy interesante, y vamos a leer del 6 al 15, ¿no? Que nos va a servir como contexto general, pero nos vamos a centrar en un versículo que de alguna manera nos da la clave y explica cómo nosotros, en un acto espiritual, pero en un acto voluntario, disponemos de parte de los recursos que son nuestro sustento para dedicarlo al Señor. Una soberana locura para el mundo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una razón especial y una razón espiritual de por qué hacemos esta ofrenda. Así que la Escritura dice, la voy a leer primero, como es mi costumbre, en la versión Reina Valera, y luego nos vamos a apoyar con la buena versión que es la NBI. Así que del 6 al 15 dice la Escritura: pero esto digo, hermanos, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias para con Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Añade el Señor bendición a su palabra. Y en esta carta, en la cual el apóstol Pablo se refiere al acto de dar y honrar a Dios con los bienes materiales, obviamente en el libro de Corintios ya Pablo se está refiriendo a una ofrenda económica, a una ofrenda monetaria. En la antigüedad, aunque nosotros por el estudio bíblico encontramos que en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob ya existía la moneda, ya existía el dinero. Principalmente por ser sociedades agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera, de acuerdo al oficio que cada persona desarrollaba, era de donde tomaba de sus bienes para presentarlo al Señor como ofrenda. Por lo tanto, el que criaba ganado
del ganado tomaba la 10ª del diezmo, el que cultivaba la tierra, de sus cultivos, de su producción, los que trabajaban del metal también, de esa unidad económica, ¿ah?, por la cual ellos se mantenían, tomaban también para la obra del Señor. Luego, cuando apareció la moneda, también fue usada como parte del ministerio integral de ofrendar para Dios. En esta carta, el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto y le está exhortando para que participen en la provisión económica para el sustento de la obra. Y específicamente haciendo un llamado porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento de gran estrechez. Recuerden que alrededor del año 60, en la década del 60 y 70 del primer siglo, Roma estaba siendo muy cruel, muy violenta en lo que era el Oriente, y especialmente en Israel estaban bajo una gran presión y había hambre. Y Pablo invita a los hermanos de Corinto a que participen en una colecta especial para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban viviendo en esta zona de guerra tan violenta. Algo que incluso nosotros en este tiempo como bautistas hemos estado haciendo. La Convención Bautista de Chile ha estado enviando también ciertas remesas de dinero para ayudar a los hermanos de Venezuela, por ejemplo. Que los hermanos de Venezuela no se pueden reunir en sus cultos y por lo tanto están pasando gran necesidad. Hay convulsión, hay violencia, hay escasez, y nosotros como bautistas también se han estado enviando algunas remesas de dinero para apoyar especialmente las obras sociales que la Iglesia Bautista de Venezuela tenía ya. Así como nosotros acá tenemos una guardia anciana y un hogar de niños, ellos también tenían ciertas obras sociales que se estaban viendo muy afectadas porque no podían reunirse en la iglesia, por lo tanto no se podían recoger ofrendas, no se podían recoger los diezmos y no había cómo sostener a estas obras, que son absolutamente ajenas a todas las contingencias. Bueno, los hermanos allá en Jerusalén estaban teniendo problemas y Pablo invitaba a las iglesias a que participaran generosamente de apoyarles económicamente, porque en ese plano estaba la necesidad. Era importante que oraran por ellos, que los tuvieran en sus mentes, sus corazones. No bastaba con que les enviaran buenas Biblias, porque en realidad había una necesidad económica real. Y como en cada iglesia estaba la costumbre de cada primer día de la semana recoger ofrendas y diezmos para el sustento local, Pablo le está invitando también que abran un poquito más el corazón y participen de ayudar a una congregación hermana que estaba bajo asedio económico. Y Pablo en estos versículos aprovecha nuevamente de confirmar, y para los que sabían y para los que como miembros nuevos de las congregaciones aceptando al Señor entendieran cómo se administraba, cómo se sustentaba la iglesia en términos económicos, es que aprovecha este discurso para exponer las bases fundamentales, doctrinales de lo que significa el dar para Dios. Así que él usa espiritualmente definiciones precisas para que cada hermano, en un acto espiritual y voluntario, en una respuesta de fe, en un acto devocional, también de sus posesiones, de su economía, de su sustento, provea también para la obra del Señor. Y nos vamos a concentrar en un versículo clave, que es el versículo 7,
y que enseña a los hermanos, ya que habían entendido que la obra, que es principalmente espiritual, pero que también tiene un escenario, un ambiente, una connotación material. Nosotros acá adoramos a Dios, alabamos a Dios, hacemos nuestras oraciones, se nos es predicada la palabra, muy temprano en la mañana se nos hace un estudio bíblico. Hoy día el hermano Daniel justamente estaba hablando del ministerio pastoral de acuerdo a la palabra del Señor y que sustenta nuestra confesión bautista de fe. Porque nosotros tenemos que saber, cuando nos acercamos a la iglesia, cómo es, cómo funciona, cuál es su naturaleza, para que todos los actos tengan para cada uno la significancia correcta y la comprensión correcta. Así que en el versículo 7, Pablo presenta este constructo doctrinal para que todos sepan cómo financiamos en términos humanos, materiales, la obra del Señor acá en la tierra. Entonces el versículo 7 dice muy claramente: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así de sencillo. Cada uno, dice el apóstol Pablo, debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y esta es una palabra que está orientada a los miembros de la iglesia, a los que de manera constante, regular, perseverante, son parte del cuerpo de Cristo local, centrado en una iglesia, una congregación. No es un salir a la puerta del templo y a los que van pasando solicitarles. No es así como funciona. El acto de dar, ya sea a través del diezmo y de la ofrenda, que es nuestra costumbre cristiana, sino que los que estamos involucrados con Dios e involucrados con la obra del Señor en esta congregación local, somos los llamados a participar. No es un acto obligatorio, pero sí es un acto devocional. Y es lo que nos va a explicar la Escritura. En Reina Valera se nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el versículo con el cual nosotros crecimos en la iglesia, ¿cierto? En esos términos. Pero tanto en la Reina Valera como en la NBI, que dicen lo mismo porque traen del mismo original la expresión, requiere una comprensión espiritual, por supuesto, pero también un entendimiento intelectual respecto del acto de dar. El apóstol Pablo también a los Corintios, en la primera carta, le enseñó que todo acto de adoración debía ser hecho con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y eso es lo que nosotros como iglesia, y especialmente yo como pastor, espero que cada reacción suya hacia la enseñanza que recibe de la palabra del Señor sea producto de devoción espiritual a Dios, una respuesta obediente, pero también una comprensión inteligente de lo que es el Evangelio en nuestras vidas. La fe no está contra la razón, porque nuestro Dios es espiritual, pero también Él es intelectual. Dios piensa. Y nos ha bendecido también a nosotros con esa facultad. Así que, haciendo un ejercicio de exégesis, como se llama en teología, es decir,
un estudio más profundo, más acabado, tomando elementos especiales para interpretar correctamente la Escritura. Este versículo nos presenta el corazón del acto de dar. Y se lo explico de esta manera. Cada uno ve como propuso en su corazón. Ahí lo primero que encontramos es que involucra todo el ser. El acto de dar involucra todo lo que cada uno de nosotros es y siente y sabe de lo que es Dios. En realidad, cuando nosotros caminamos al altar y traemos nuestro diezmo, traemos nuestra ofrenda, decimos: Señor, yo y mi ofrenda te alabamos, yo y mi ofrenda te adoramos, yo y mi ofrenda nos dedicamos a ti. No es una cuota, ni es tampoco una limosna. Es un acto de devoción, pero también de reconocimiento, de gratitud. Leímos la semana pasada que la Escritura decía: de lo que nos diste es que nosotros damos. Reconocemos al Señor soberano y el propiciador de toda, ¿cierto?, nuestra estabilidad en todos los planos. Y en un acto de gratitud, sabiendo que Él nos ha bendecido de una manera multiforme, estudiamos la palabra del Señor en Pedro acerca de la multiforme gracia de Dios, es decir, que Dios cuando nos bendice, Él nos bendice en todas las áreas de nuestra existencia. También es recomendable que nuestra gratitud también se manifestara en todas las áreas de nuestra vida. En todo lo que Él nos bendice, Él merece una respuesta agradecida y obediente. Pero para entender bien las palabras que usaba Pablo, hoy, gracias al Señor, tenemos recursos de interpretación que nos permiten comprender de manera más amplia el sentido de las palabras que el Señor propuso en cada línea de la Biblia. Y le voy a explicar primero lo que era, en el contexto del apóstol Pablo y los oyentes del primer siglo, las palabras que usaban ellos para manifestar esta verdad espiritual. El versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno era muy particular. Señalaba que cada hermano, miembro de la iglesia, un hermano que se siente de verdad llamado por el Señor, espiritualmente comprometido con el Evangelio y su obra, son los que son llamados a participar de esta ministración. Cada uno, está hablando a la iglesia, a los que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Saben que Él es el dador de la vida eterna y el que sustenta cada una de las áreas de nuestra existencia. Cuando hay esa comprensión de que efectivamente toda misericordia de la cual nosotros disfrutamos ahora viene de la gracia soberana del Señor, entonces en esa comprensión el acto reflejo, recíproco a esta bondad es también dar de lo que nosotros tenemos. Porque reconocemos que toda esta provisión viene de parte de Dios. Pero este versículo, cada uno tiene la particularidad en el contexto de una iglesia no judía, sino que gentil, como somos nosotros, en el pleno corazón de la Grecia intelectual, en un contexto de asamblea, es decir, un miembro comprometido es al que se le llama a ofrendar. No es para para gente que está ajena a una comunión con Dios. Por eso que nosotros, los cristianos evangélicos bautistas, nos oponemos rotundamente a buscar financiamiento en alguna fuente que no esté ligada
por convicción, por fe y por doctrina a la palabra de Dios. Los bautistas no vamos a las municipalidades, no vamos a los gobiernos locales ni a los gobiernos centrales a pedir ningún tipo de apoyo económico, porque los que conocen a Dios y los que aman a Dios son los llamados a proveer para la obra de Dios. Este principio de separación iglesia-estado no es una novedad. Nosotros los bautistas, por casi 1000 años, hemos sostenido esta verdad espiritual. Nosotros queremos estar en relación con nuestra comunidad, no para recibir, sino para dar. Así lo dijo el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros no queremos recibir del mundo, queremos dar al mundo el mensaje de salvación. Amén. Entonces, cada uno, Pablo lo restringe a aquellos que conocen a Dios, aman a Dios y saben que han sido bendecidos por la gracia de Dios. A los mismos Corintios, en la primera carta, en el capítulo 16, versículo 2, Pablo les escribía en este contexto así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, entonces le está hablando a la iglesia, cada uno de ustedes, la iglesia, los miembros, los congregados, cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo ahí en esta carta estaba preparando lo que después confirma en la segunda carta, de que los hermanos en Jerusalén necesitaban su apoyo económico. Por lo tanto, como ellos proveían para su propio sustento, le insistían que guardaran un poquito para los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Porque la costumbre era que cada primer día de la semana, los hermanos, los miembros de la iglesia, apartaban algo según su prosperidad para disponerlo para el sustento, el mantenimiento de la obra local. Y ahora estaban siendo llamados por Pablo a hacer un esfuerzo y bendecir a una iglesia que no era la local, sino que hermanos que estaban en una necesidad en el ministerio foráneo. Pero él les explica que lo natural es que los que aman a Dios y tienen un compromiso devocional integral con el Señor, aparten de lo que Dios les da una porción para suplir las necesidades de la iglesia. Pero acotando este llamado a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la congregación. Insistimos, nunca usted va a ver aquí en la iglesia, en la puerta, que vamos a estar, no sé, invitando a los vecinos a comprar completo, a comprar esto y lo otro para nuestro financiamiento. No es así. Gracias al Señor, por lo menos desde el verano hemos hecho inversiones, hemos arreglado nuestros techos, el del salón, la casa pastoral, no sé si usted, la casa de guardatemplo, no sé si digo que estamos renovando la reja del frontis, porque hemos tenido muchos ataques, pero hemos tenido que recurrir también a eso, y son ingresos que hemos invertido porque hay hermanos fieles que también, obedientes a la palabra del Señor, cada cierto tiempo, según su prosperidad, apartan para honrar al Señor con sus bienes materiales. No vamos a ir a la municipalidad, insisto, ni a un centro comunitario, porque ellos no tienen por qué comprender este bien espiritual. Esto es para los comprometidos con Dios. Amén. Por lo tanto, la iglesia tiene que madurar. Muchos conflictos ha generado la iglesia evangélica en Chile cuando se involucra económicamente con la autoridad civil. Eso es improcedente y la palabra directamente lo prohíbe. No os unáis en yugo desigual. Y eso se aplica a todos los términos. Entonces continúa este versículo. Cada uno, es decir, cada uno de esta iglesia, cada miembro,
Yo tengo amigos que tienen negocios allí, negocios allá, tengo muy buena amistad con el joven que tiene una ferretería ahí, pero yo no tendría cara para ir a decirle, mire, sabe que nosotros estamos haciendo una reja, podría regalarnos, podría donarnos. Eso es infame, no corresponde, porque lo tengo a ustedes para motivarlos y decirles en su devoción, que también se manifiesta a través de dar al Señor sus diezmos y ofrendas, es como sostenemos el ministerio local. Porque nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo congregados localmente acá en la iglesia de Ginebra. Así que en primer lugar, este llamado es para cristianos, convertidos, regenerados, nuevas criaturas en Cristo. A ellos son. A mí me causa risa cuando gente como Arjona dice, el diezmo es un fraude. Nunca le hemos pedido diezmo a Arjona. Lo que sí quisiéramos que él y todo el mundo reconociera que Jesucristo es el Señor para que él obtuviera el don de la vida eterna. Aunque yo no sé si estaría dispuesto a orar por Arjona. Por Eddie Vedder, a lo mejor. Así como oré por Freddie Mercury. No oré para que se convirtiera, oré para que se volviera. No lo hizo para eso. Bueno, es una broma. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, cada uno, es decir, cada miembro, cada participante, cada hermano que integralmente comparte la fe con nosotros en esta iglesia local, debe apartar una porción de lo que Dios le da para la obra. Pero la pregunta sería, al pastor, ¿pero cuánto? Normalmente los chilenos tenemos una forma muy folclórica de hablar en términos económicos. ¿De cuánto estamos hablando? Podrían haber dicho en algún momento los hermanos, ya hermano Pablo, pastor Santiago, ya estoy entendiendo, sí, ya, usted quiere que nos pongamos de alguna manera. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Porque a veces eso asusta. Pero la escritura es bien clara, porque como escribió este admirado hermano, Casiodoro de Reina, él nos tradujo así: cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ya? Cada uno quedó claro, pero ahora, ¿cómo entender esta otra partícula de la oración que es cómo propuso en su corazón? NBI dice, cada uno debe dar, ¿cierto?, según lo haya decidido en su corazón. Pero en el original del griego de la Biblia, la palabra proponer, que es la que está allí escrita originalmente, tiene una fonética muy parecida a la castellana, y es proponis. La palabra proponis. Y también, en otro lugar, proponeu, de donde viene proponer. Pero ¿cuál es la clave que nosotros debemos entender acá? Según la decisión o como propuso en su corazón, de ninguna manera nos orienta a pensar que respecto del acto de dar tenemos una libertad ilimitada. Algunos, cuando leen rápidamente la escritura en estos términos, exhalan un suspiro de alivio porque dicen, qué bueno, es según yo quiera. No es según yo quiera, sino que la Biblia dice, cada uno como propuso en su corazón o como decidió en su corazón. ¿Ya? Hay una diferencia, más que lingüística, semántica, respecto de qué significa como propuso. Proponemos o propone, del griego es una palabra compuesta, y la porción importante es el pro. El pro. Y el pro significa en el griego a favor de. ¿Ya? Y el poner tiene la misma significancia. Disponer algo. Entonces, cuando nosotros vamos
Nos involucramos en esta interpretación. El proponer significaría para nosotros, y yo estoy tratando de ponerlo de una manera simple, disponer algo a favor de. ¿Entiende la dimensión de la palabra? Cada uno de como propuso. Es decir, es una decisión que se toma luego de una inteligente meditación. ¿Para qué es el llamado que nos hace Dios a través del diezmo y la ofrenda? ¿Cuál es el propósito? Por eso que dice cada uno de como propuso, es decir, cómo meditó seriamente, profundamente, acerca del propósito de este dar. En los colegios se usa mucho la expresión rifa pro fondo, es decir, se hace este acto a favor de un bien especial. Entonces, cuando la Escritura dice, cada uno, ya lo entendió, de como propuso, dice, cada uno de con lo que está de acuerdo, apoyar, sustentar, financiar. Esa es la dimensión correcta a la hora de interpretar este versículo. No solamente cada uno de como propuso en su corazón significa como yo quiera. No, es decir, su compromiso, su devoción, su espiritualidad verdaderamente va a dar testimonio en esta ofrenda. Si realmente usted entiende la dimensión de lo que cubre cuando aporta a la iglesia, incluso en términos económicos. No es una moneda al aire, no es una limosna. No es algo que se da para que dejen de molestarnos, sino que es una ofrenda comprometida, que está involucrada en algo, en un proyecto espiritual. Cuando yo doy incluso de mis economías, estas ayudan al plan, al propósito de Dios en la obra que tiene en mi iglesia local. Ese sería el concepto profundo al cual el apóstol Pablo está invitando a los hermanos de Corinto. Ustedes están comprometidos con su obra local y lo que dan es una ayuda como para que sirva. ¿Me entienden? Es decir, ustedes están dando con la convicción de que su aporte es uno que sirve. Yo cuando trabajaba en una empresa, ustedes saben cuál era, se hacía una colecta para apoyar a la Teletón y llegaban unos rollitos, los mismos que repartían en el banco, para que lo pusieran acá, como cuando usted hace un aporte a la colecta callejera, y se hacía la colecta, y había algunos, ¿cierto?, que ponían 100 pesos, otros ponían 1000, otros 5000, pero lo que más daba risa, que los que ponían 100 eran los primeros que reclamaban su piocha, y salían luciendo su piocha, pero por 100 pesos. Ahora, ¿cuánto haría la Teletón con esos 100? No lo sé. Seguramente terminaron en la comisión del Banco de Chile. Quizás allí nomás llegaron. No alcanzaba para la magnitud de la obra que es Teletón. Yo creo que por lo menos acá todos sabemos que es una obra que sí ayuda. Yo creo que ayuda. Por lo menos conocí un par de personas a los cuales ese servicio les cambió la vida positivamente. Entonces dice la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón, es decir, meditó, profundizó, oró, si este aporte verdaderamente, Señor, honra la obra que tú has levantado en esta esquina. Si realmente mi aporte puede ser a la hora de ser medido como un aporte sincero, eficaz, efectivo para el evangelio que yo profeso. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo el hermano, den
como quieran, den lo que les sobra. Si van a hacer un aporte, háganlo como para el Señor. Eso es lo que deberíamos nosotros pensar. Que mi aporte verdaderamente puede ser tomado dignamente y que efectivamente mi aporte ayuda al propósito de Dios en la iglesia. Así que Pablo apela a presentar una ofrenda, un aporte digno del bien recibido. Nosotros sabemos que, y lo vimos en todo el Salmo 116 y la semana pasada en la exhortación del apóstol Pedro en su primera carta, de que no hay cómo pagar la misericordia de Dios. Pero eso no puede ser entendido como cierta libertad para que dé cada uno lo que quiera, si incluso esa ofrenda no solo no ayuda, sino que también ofende. En serio. A veces en la familia se da el caso, y yo que soy pastor, y a veces uno no solamente es pastor de la iglesia, se ve un poquito obligado a ser pastor de la comunidad, de los vecinos, porque en necesidad la gente de repente acude a lo impensado. Hay tanta desesperación que incluso a veces hasta el pastor sirve. Pero yo me he encontrado con el caso de que han venido vecinos a contarme tal o cual situación y me han presentado algunos casos y han dicho, mire, fuimos a hablar con, bueno, ya se acuerda, falleció una vecina y nosotros la acompañamos y dijo, y esta vecina tiene una hija y la hija está bien. Y cuando le fuimos a hablar de que su mamá estaba enfermita, ¿sabe qué hizo esta? Ella es una palabra, el femenino del caballo. Usó el femenino del caballo para referirse a esta hija. Y dijo, ¿sabe qué? Mandó 10 lucas. Y nosotros, su mamá, la hemos cuidado, le llamó al médico. Y ahora que le dijimos que tiene tal necesidad, mandó 10 lucas la esposa del caballo. Eso está involucrado también acá, hermanos, hermanas. Si en realidad, cuando nosotros hacemos un aporte, de acuerdo a nuestras fuerzas, dice el Señor, ¿sí? Pero de acuerdo a nuestras fuerzas, con dignidad. De acuerdo a nuestras fuerzas, pero con honor. Que realmente sea una ofrenda que glorifica. Dios no quiere como... Yo tenía un amigo que era garzón y cada vez que él recibía una propina decía, uy, se desangró. Para esto era poco. ¿No? Pero a veces de repente nosotros con el Señor abusamos de mezquindad porque Él de verdad nos da lo suficiente. Nos da para nuestro sustento. Por eso que Pablo apela a los hermanos de Corinto a que si van a presentar algo, sea con dignidad, sea con honra, con gloria, verdaderamente su gesto bendiga la bondad de Dios. De otra manera, nosotros encontramos, en contrario, no ofender a Dios, dándole lo que nosotros racionalmente sabemos es una limosna. Y si algo no necesita el Señor es limosna. Lo que Él ama y reclama es la respuesta generosa y agradecida de los hijos que Él bendice. Por eso que a nosotros nos invita, a nosotros los pastores, que en la calle nos paremos, prediquemos que Él salva, pero que no prediquemos diezmo y ofrenda. Pero lo que en sí hemos sido reconocidos por Dios como hijos, a ellos sí la Escritura nos dice, predícales del acto de dar en respuesta agradecida a todas las bondades del Señor. Luego de la meditación, luego de profundizar espiritualmente, qué bueno es cada día el Señor con nosotros, de lo que de ti recibimos, te damos, Señor. Amén. Pablo apela a presentar un aporte digno como para el Señor. Hay una escritura que está en Malaquías, seguramente
alguna vez se le ha predicado Malaquías, pero yo quiero decirle que no voy a predicar el más famoso de los versículos de Malaquías, ese que aquel dice traer los diezmos al alfolí. No, ese no. No voy a predicar eso. Les voy a compartir Malaquías capítulo 1, 13 al 14, que también tiene que ver con dar con dignidad, con la dignidad del que recibe nuestra ofrenda. Esa es la clave. Entender que cuando nosotros damos para el Señor. En Malaquías capítulo 1, versículo 13 al 14, versículo 13 y 14 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Por eso los pastores a veces tenemos cierta aprensión a la hora de predicar sobre el diezmo y la ofrenda, porque para algunos es un tema desagradable. No es un tema del cual, pastor, predique el diezmo, predique el diezmo. Ojalá un mes, poco, 2 meses. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Está hablando de los judíos, que ellos tenían la responsabilidad también de llevar al Señor su diezmo y ofrenda. Y dice, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, porque trajisteis lo hurtado o poco, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Acá Malaquías estaba reclamando porque la gente sí cumplía el acto de la ofrenda, como mis compañeros de trabajo que lucían, ¿cierto?, el logotipo que decían que hemos cooperado con la Teletón, pero un aporte que obviamente no significaba nada. También pasaba que los judíos, tratando de pasarse de listos con el Señor, cuando miraban sus animalitos, los que tenían comunidad económica, la ganadería, no traían al Señor lo mejor de su rebaño, sino que el becerrito, el carnerito, el vacuno que no tenía valor comercial, era entregado para la ofrenda. Y todo ese trigo que no había podido ser verdaderamente limpio de la cizaña y quedaba revuelto, también con eso lo traían. Y eso era complicado porque los levitas perdían mucho tiempo después separando el fruto de la cizaña, que también da, por eso que hay una palabra del trigo de la cizaña, que también da una semilla muy parecida al trigo. Y es un trabajo de chino poder separarlo. Pero quedaba allí, en el alfolí, en la bodega del templo, y eso era inmoral delante del Señor. Por eso que Malaquías le reclama y les dice, oh, qué fastidio es esto. Es decir, participaban de la ofrenda, pero sin espiritualidad, sin gratitud, sin un recogimiento, sin una devoción. Y por eso quedaban lo que les era desecho. Como cuando se hacen las campañas en Chile por los terremotos, por las lluvias, por los aluviones, ¿qué es lo que más dicen? Por favor, no limpie su closet, ¿cierto? Porque ¿qué hace la gente? Todos los chalecos con los codos rotos, los calcetines con papa, todo eso a la caridad. Y eso es deshonroso, es indigno. Y en el 14, Malaquías se pone más violento porque dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando me van a traer algo, traigan algo que sea digno, algo que ustedes recibirían. ¿Entienden? Algo que ustedes recibirían. Algo que si ustedes lo miran dicen, esto sí es importante, es para el Señor. Con el aprecio que yo daría, con ese aprecio, dar para el Señor. O sea, que realmente nosotros tengamos conciencia de que el acto que estamos haciendo es
verdaderamente espiritual, sacrificial y consagrado para la obra de Dios. Es decir, ojalá el tiempo conforme a nuestra real prosperidad, pero también toda nuestra vida. Darle un tiempo de calidad. En los matrimonios a veces hay problemas y el reclamo siempre es que pasamos tiempo, pero no es tiempo de calidad, tiempo de atención, tiempo de amor devocional. También pasa con los hijos, que nos reclaman ese tiempo de calidad. Pero incluso en eso también somos deudores al Señor, porque de nosotros siempre el Señor está recibiendo prácticamente sobras. Y eso tiene que cambiar en algún momento. Porque cuántas veces nosotros pedimos al Señor que bendiga, que provea, que sane, que ayude, solucione conflictos, abra puertas, y el Señor lo hace. E incluso implícitamente en esas oraciones dejamos ver un poquito de compromiso. Si el Señor me en esto, si el Señor me en esto otro, yo. Pero Dios se manifiesta, pero somos nosotros quienes no nos manifestamos. Eso es ingrato delante del Señor. Para terminar, este 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, y luego viene: no con tristeza ni por necesidad. Aquí hay algo bien especial, porque Pablo dice, muy contrario a lo que yo le he enseñado respecto de esa famosa frase de Alberto Hurtado Puchaga, ¿cierto? El padre Hurtado, que él decía: hay que dar hasta que duela, tratando de convencer a toda la gente que vivía de casita iniciativa a que se involucraran en su obra, el hogar de Cristo. Es una buena obra, también ha ayudado, hermanos, también ha ayudado a mucha gente. Hay que reconocer la calidad cuando corresponde. Pero el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda cuando leímos el Salmo 116, ese salmo era el que cantaban los hermanos justamente el día en que se recogían las ofrendas, y ellos iban cantando por las gradas del templo y decían: Señor, Señor, aquí traemos cantando nuestras ofrendas. Era un momento de alegría. Ellos sentían gozo de poder participar contribuyendo a la obra de Dios. Y Pablo también toma ese mismo espíritu y se lo trae a los gentiles para que, si van a dar, que lo hagan con alegría, con gozo, sabiendo que, Señor, este aporte, que aunque es humilde, pero digno, sí aporta a tu plan en esta comunidad, mi iglesia Jireh. Bendito sea el Señor por eso. Por eso Pablo dice que el dar tiene que ver con el compromiso espiritual que tenemos nosotros con la obra integral del Señor. El 9:1, Pablo dice: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. Dice: queridos hermanos, yo esta carta la explico con libertad, se la expongo a ustedes con un corazón totalmente desprovisto de toda aprensión, porque sé con quiénes estoy hablando. Estoy hablando con hombres y mujeres que han conocido a Cristo, que han recibido su gracia, aprecian la bondad de Dios en sus corazones, viven la alegría, el gozo de que sus nombres están escritos en gloria. Por lo tanto, les puedo hablar con toda libertad que parte del culto espiritual están para la obra de Dios. Y eso es lo que Pablo explica grandes rasgos. Hermanos amados, en más de una ocasión he comentado, ¿cierto?, cómo lamentablemente a través de la iglesia evangélica tantas controversias que hay en cuanto a la ofrenda. Unos dicen hay que dar el diezmo, otros no hay que dar el diezmo, pero lo explicaba la semana pasada, de repente tanto subterfugio
por no recurrir al lenguaje y a los términos que la palabra de Dios nos autoriza a utilizar. Y la manera de procurar la estabilidad y sustentar económicamente la obra del Señor en una iglesia local es a través del diezmo y la ofrenda, de acuerdo a lo que el Señor ha prosperado en nuestros corazones. Terminando el concepto, la Escritura dice acá en el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo curioso que, solo como corolario, es que él dice, usa la palabra hilarios en el griego, que significa con gracia, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da sonriendo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso usa la expresión no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al que da sonriendo. Me parece un concepto maravilloso el que usa el apóstol Pablo para explicarnos que nuestra ofrenda es grata al Señor cuando lo hacemos en los términos que la palabra de Dios nos propone. En la conversión de 1895 y 1925, los bautistas confirmaron que la expresión bíblica para honrar al Señor con los bienes, para honrar al Señor económicamente, eran el diezmo y la ofrenda. Porque, como lo dice Romanos 15, 4, 1 Corintios 10, 11, todo lo que se nos enseñó, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que de ello tomemos ejemplo. Y obviamente, para la administración, como se habla en el versículo 9.1, en cuanto a la administración, que significa en cuanto a esta diaconía, a este servicio espiritual, yo tengo libertad de hablarles porque sé que son hermanos maduros creciendo en la gracia permanentemente. Ustedes saben que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para ejemplo. Y si alguno no sabe, Señor, ¿cuánto entonces será algo digno? Vea la palabra del Señor. ¿Qué es lo que consideraba la palabra de Dios digno ante sus ojos en cuanto al tema de la ofrenda? Y ahí va a encontrar la respuesta. No necesita que se la diga ni Piper, ni MacArthur, ni siquiera yo. Basta que lea la Escritura. Y la Escritura nos dice que a los ojos del Señor el diezmo era la unidad digna para honrarle con nuestras ofrendas. Quiere el Señor a cada uno de nosotros ministrarnos con su Espíritu Santo si esta área no está comprendida o no está asumida, o simplemente se da que hay una resistencia temerosa así al cumplir nosotros nos vamos a ver afectados en nuestro sustento. Pero al final del versículo, el apóstol Pablo agrega lo siguiente para nuestra tranquilidad y alivio. Y él dice desde el versículo 10 al 11, el que suple la semilla, al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros
la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Estos versículos significan invertir en el Señor es una inversión sin riesgos, porque fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios. Él provee para nuestra provisión. Voy a orar al Señor.